sala, llegando al tribunal, esperando al fiscal y a quién me va a juzgar. Empezando la audiencia, se me acaba la paciencia, escuchando el palabreo del abogado y el fiscal. Y el juez me pregunta, ¿cómo se declara? Inocente, su señoría, esa historia no es real. Pedí casa por cárcel, denegada su petición. El abogado rápido apela, denegada su petición. Si nos pidieran que nos imagináramos cómo sería nuestra vida estando preso, probablemente nos imaginaríamos algo así. Ahora, si nos preguntaran cómo sería vivir preso en Colombia, tendríamos que responder con algo así. En los últimos 20 años, en el sistema carcelario y penitenciario de Colombia se ha venido violando sistemáticamente los derechos humanos de los reclusos. Esto debido a las condiciones tan deplorables en las que tienen que vivir. Tal y como dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998, donde se hablaba del estado de cosas inconstitucional presente en el sistema penitenciario. Y posteriormente en la sentencia T-388 de 2013, donde se declaró que el estado de cosas inconstitucionales actual no es el mismo en el que se estaba en presencia del anterior fallo, denotando el agravamiento de la problemática. Antes estábamos así. Y ahorita estamos así. Dentro de los derechos más violados en los centros penitenciarios de Colombia podemos encontrar derechos como la vida, la salud, la dignidad, entre otros. Pero para eso mejor escuchemos a la propia Corte Constitucional. Yo, la Corte Constitucional, desde 1998 he definido que se vulneran los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia el derecho a la salud. Conexamente a esto se define que se vulneran los derechos a la igualdad, a la dignidad humana y a la vida digna. Paralelamente, en 2008 determiné que se vulnera el derecho al mínimo vital. Esto quiere decir que quiero que se respete un mínimo de condiciones para la población reclusa. Finalmente, en mi última sentencia, T-044 de 2019, se asegura que la atención médica debe ser brindada continuamente y bajo unos mínimos vitales de higiene y salubridad. Como ya lo dijo la Corte, dentro de los derechos más violados al interior de los penales en Colombia podemos encontrar el derecho a la vida e integridad personal, ya que varios reclusos han perdido la vida dentro de estos penales. El derecho a la intimidad personal, ya que la mayoría de los centros penitenciarios no cuentan con espacios adecuados para que los internos puedan recibir a sus familias. El derecho al mínimo vital, que a consideración de la Corte son las condiciones básicas que deben de asegurar los centros penitenciarios, como lo son la alimentación, la salubridad, entre otros. Dentro de los innumerables derechos violados al interior de los planteles penitenciarios hay uno que genera gran preocupación y este es el que se ve más vulnerado, el derecho a la salud. Hay varios factores que influyen en la vulneración de este derecho. Entre estos podemos encontrar el hacinamiento, la infraestructura carcelaria, el deficiente servicio de salud que se presta al interior de las cárceles. Ahora, para ahondar más en esto, vamos a ver qué dicen las estadísticas. Conforme a las estadísticas presentadas por el INPEC en el año 2019, encontramos que Colombia cuenta con 133 centros penitenciarios y o carcelarios. La población reclusa asciende a 118.769, dejándonos así una sobrepoblación de 38.542 personas privadas de la libertad y un índice de hacinamiento del 48%. La regional noroeste, conformada por Antioquia y Chocó, cuenta con 21 establecimientos y alberga una capacidad de 8.027 internos. En este periodo se encuentran recluidos 14.733, por lo que tenemos un índice de hacinamiento del 83.5%. La situación más problemática se encuentra en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Medellín, mejor conocido como Bellavista. El día de hoy tiene un índice de hacinamiento del 75.1%, es decir, el centro penitenciario alberga más del doble de su capacidad. Pero la magnitud de este fenómeno ha sobrepasado sus límites, es tan grande que se ha trasladado a las estaciones de policía y a los centros de reclusión transitoria, ya que registran un hacinamiento del 550%. Respecto a la infraestructura y servicio de salud, el gobierno aprobó por medio del Congreso de la República el día 20 de enero de 2014 la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, Ley 1709. Dicha reforma se hizo especialmente para solucionar las dificultades que se estaban presentando en las cárceles de Colombia, luego del incremento de la población carcelaria en el año 2013. Al día de hoy, la reforma no ha surtido ningún efecto, ya que podemos evidenciar cómo en las cárceles de Colombia existe una grave crisis humanitaria,
caracterizada por las malas condiciones de detención, deterioro en la infraestructura carcelaria, las condiciones higiénicas y sanitarias marcadamente deficitarias, falta o insuficiencia de atención médica, entre otros. La Procuraduría demuestra varias situaciones que se presentan en los centros penitenciarios, indicando que la EPS, quien actualmente presta los servicios de salud de orden nacional, departamental y municipal a todas las personas privadas de la libertad, no brindan un buen servicio médico, al igual que el INPE. Las entidades prestadoras de salud hacen un cese en la prestación del servicio, perjudicando a los internos en la continuidad de sus tratamientos médicos. A pesar de que hay medicamentos para aliviar las enfermedades generales, no hay entrega de ningún tipo de medicamento. Los establecimientos penitenciarios no cuentan con los estándares de calidad. Las deficientes condiciones higiénico-sanitarias, la poca atención especializada, mínimas unidades de salud mental para psiquiatría, la ausencia de programas preventivos. Las personas presas son particularmente vulnerables frente a las enfermedades. La vida en prisión es, a su vez, un factor de riesgo sobre el disfrute para la salud. Bueno, ¿y qué pasa con el Estado y su rol internacional? ¿Y qué podemos decir de la responsabilidad estatal a nivel internacional? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asumido que, debido al rol de sujeción que hay entre el interno y el Estado, este último adquiere una serie de responsabilidades y debe garantizar los derechos a la vida digna y los derechos fundamentales, los cuales no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia. De la misma manera, esta Corte sostiene que el Estado no puede hacer alusión a privaciones económicas para justificar la condición en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, y menos cuando estas condiciones son contrarias a las leyes internacionales. Finalmente, esta comisión sostiene que los internos tienen derecho a una alimentación que responda en calidad, cantidad y condiciones de higiene, y una nutrición adecuada y suficiente. El Consejo de Estado ha expresado en varios de sus pronunciamientos que el Estado es responsable de la seguridad y protección de los internos que se encuentran en las diferentes cárceles del país. Responsabilidad que se está incumpliendo por los altos índices de hacinamiento que hay en los centros penitenciarios en Colombia, que conlleva a la violación sistemática y continua de los derechos de las personas detenidas. Pues, son derechos como la salud. Todo el mundo debería tener derecho a la salud, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha venido afirmando en sus diversos informes al Congreso de la República que el hacinamiento es uno de los elementos que contribuye a la violación de todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Tal informe afirma que el hacinamiento carcelario trae como consecuencia graves problemas a la salud, de violencia, de indisciplina, de carencia de prestación de servicios, como los servicios especializados de salud. La misma Defensoría concluye que las cárceles se han convertido en meros depósitos de personas. Y de allí se deduce una evidente violación a un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la intimidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, el trabajo. La Procuraduría General de la Nación ha expresado que respecto al hacinamiento en los casos críticos ha llevado a que los presos sean tratados como objetos o productos. El cúmulo de presos es tratado en masa y la administración de la prisión se limita a controlarlos, alimentarlos, encerrarlos y contenerlos. Un mero depósito de personas. Coman mierda. Llegamos al punto de que ni siquiera son personas, son cosas. En materia de los derechos de la población reclusa, yo, la Corte Constitucional, afirmo, mediante la sentencia T-511 de 2009 y la C-394 de 1995, que existen tres categorías. Estas tres clasificaciones son los derechos restringidos, los suspendidos y los intocables, o sea, los fundamentales. La primera clasificación, es decir, los derechos suspendidos, está constituido esencialmente por el derecho a la libertad estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. Asimismo, se tiene en cuenta la libertad de locomoción, es decir, la posibilidad que tiene un individuo de transitar de manera libre por todo el territorio nacional. En la segunda clasificación, yo, la Corte, defino los derechos restringidos en el derecho a la educación, el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de la Constitución vigente, el derecho a la intimidad personal establecido en la sentencia C-394 de 1995. Finalmente, yo, la Corte, soy clara y defino los derechos intocables, es decir, los derechos fundamentales en el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, al derecho de petición, pero lo más importante de todo, el derecho a la salud. De manera general, yo, la Corte, en la T-606 de 1998, definí este derecho como la posibilidad de la población reclusa de tener acceso a tratamientos médicos con el fin de determinar irregularidades en la estructura corporal de los individuos que afecten el equilibrio orgánico de estos. Esta situación se ajusta plenamente al estado de cosas inconstitucional
internacional. En el mismo pronunciamiento, la Procuraduría recordó la responsabilidad del Estado de garantizar la integridad de los detenidos, sustentada en el artículo 5, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que expresa que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. En una de sus sentencias, el Consejo de Estado expresó que hace responsable al Estado de los perjuicios sufridos por los internos, aludiendo que en determinados eventos el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. En el caso de los reclusos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado, en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades, autonomías para responder por su propia integridad, tienen que gozar de un pleno amparo de la autoridad frente a sus posibles daños y peligros que lo amenacen. Por ejemplo, el Consejo de Estado en el 2014 se pronunció respecto a las personas privadas de la libertad y sancionó al Estado por su inoperancia en el proceso donde un ciudadano extranjero detenido en Colombia demandó a la Nación en cabeza del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario mediante acción de reparación directa por hechos sucedidos durante su reclusión en una cárcel de Colombia que le generó una infección y un desmembramiento gangrenar. El Consejo de Estado expresó que el Estado debe asumir la responsabilidad por los daños. Pues estas personas, aún en medio de diferentes restricciones, tienen derechos como lo son la vida digna en coincidencia con el derecho a la salud. Por tanto, el Estado debe, ante cualquier enfermedad o trastorno que padezca cualquier integrante de esta población, garantizar su bienestar y tratamiento. Y sí, es verdad, a razón de la relación jurídico especial que faculta al Estado para restringir, limitar o modular algunos derechos, estas personas tienen diferentes restricciones por el hecho de estar privadas de la libertad, pero siguen gozando de todos los derechos fundamentales como toda persona en condición de sociedad, y es el Estado el encargado de velar por la protección de sus derechos, brindarles amparo y posibilitar el acceso a los servicios de salud sin discriminación por su condición jurídica. Sumado a lo anterior, existe una demandante situación de salud de las personas privadas de la libertad por la falta de continuidad en los tratamientos, la mala calidad de atención, pertinencia médica, la falta de atención temprana de enfermedad y el hacinamiento, que ya dijimos, de las cárceles, que pasan a ser factores que agudizan las malas condiciones de salud de esta población. Si se lo garantizamos a las personas en libertad, ¿por qué a ellos no? El Estado está obligado a garantizar y proteger este derecho a través de las entidades administrativas como la Procuraduría, Defensoría y Personería, y las entidades judiciales, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía y despachos judiciales, cuyos pronunciamientos jurídicos deben ir acompañados de protección y respaldo a los derechos humanos, como el de la salud, que está siendo vulnerado reiteradamente en los centros penitenciarios a nivel nacional. Es verdad que siempre hemos dicho que el Estado es el obligado, que el Estado siempre va a responder por todo. Pero también es cierto decir que el Estado sí ha hecho cositas. El Estado se ha preocupado en dar protección a la salud de las personas privadas de la libertad en atención a las recomendaciones a nivel internacional. En el año 2007 se da la Ley 1122. El gobierno hizo algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, buscando la finalidad de afiliar a toda la población colombiana y de manera importante a la población reclusa, al Sistema de Seguridad Social en Salud, sin tener en cuenta su situación jurídica o legal. Y es así que a través de varios decretos incluyó al Sistema de Seguridad Social a la población reclusa. Bueno, todo eso en la teoría suena muy bien, pero ¿por qué mejor no vemos qué dice la Corte Constitucional directamente sobre este tema? La discusión sobre la protección de los derechos a la salud, la vida digna, la igualdad y la dignidad humana inició en la sentencia T606 de 1998, donde yo hago un general análisis sobre el rol del Estado como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En este caso, respecto a la población privada de la libertad, parto de las estipulaciones constitucionales como lo son el artículo 10 y 11, basando mi argumentación en la obligación del Estado de respetar el derecho a la salud de los individuos. En este mismo pronunciamiento, resalto que son muchos los factores y entes que se ven implicados en la generación o agravación de las condiciones de hacinamiento en las prisiones de Colombia. Algunos de ellos son el Congreso por su irracionalidad política criminal, los jueces por el desconocimiento de los principios y derechos que garantiza el derecho penal y penitenciario, y el gobierno con la implementación de políticas públicas ineficaces. Por lo tanto, son todos estos entes quienes tienen que poner de su parte, reconociendo la importancia de desarrollar acciones tendientes a limitar la demanda penitenciaria y carcelaria y por lo tanto brindarles a las personas privadas de la libertad mejores condiciones de vida.
En mis anteriores pronunciamientos, como la T-153, 606 y 607 de 1998, en términos generales reconozco el deber del Estado de suministrar el acceso a la salud, brindando el acceso a exámenes médicos en condiciones de posibles afecciones corporales en los centros penitenciarios, reconociendo el derecho fundamental a la salud descrito en el artículo 49 de la Constitución Política de 1991, especialmente cuando se habla de individuos de especial protección como las personas de escasos recursos reconocidos en las sentencias T535 y T583 de 1998. A partir de la sentencia T606 de 1998 se abre la discusión en materia de vulneración de derechos fundamentales como la salud, vida digna, igualdad y dignidad humana, por las condiciones propiciadas en los centros penitenciarios y la obligación del Estado de actuar como garante de protección de estos derechos. De esta manera, meses después confirmo el planteamiento de mi posición mediante la T607 de 1998, donde añado a la inclinación planteada en la T606 de 1998 el suministro de medicamentos como parte de la garantía de la seguridad social de los reclusos. Asimismo, yo amplío el espectro de envergadura de las obligaciones del Estado frente a la población reclusa. Por un lado, se extiende el deber de brindar una adecuada atención médica, no solo en los casos que se consideren gravemente dignos de ser atendidos, sino que dicho servicio debe ser facilitado a todo recluso que considere necesario el acceso a él. Es decir, la sentencia T256 de 2000 concluye que la clasificación de la gravedad del padecimiento no condiciona el acceso a la atención médica, aun cuando la T530 de 1999 se reconoció el mismo derecho de acceso a la salud por parte de las personas privadas de la libertad a título preventivo. La sentencia T256 de 2000, de manera breve, logra realizar un recuento sobre los derechos de los reclusos, reiterando la jurisprudencia y dejando un precedente nuevo. Como se mencionó anteriormente, esto permite que se considere como una sentencia guía y referente para fallos futuros, como la T257 de 2000, que confirma totalmente este planteamiento, donde se termina inclusivemente profundizando sobre los derechos reconocidos a las personas privadas de la libertad estrictamente en el mínimo vital. Sin embargo, dada la complejidad del tema en cuestión, no solo por las difíciles condiciones de los centros penitenciarios derivados de la problemática de hacinamiento, sino por la falta de respuesta por parte del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al dilatar los procesos para brindar este servicio, alegando falta de presupuesto, demoras de trámites o en tratamientos poco relevantes. En el último supuesto, ya me pronuncié afirmando que no era una condición para privar a un recluso de su derecho de salud. En los casos en los que se argumente falta de presupuesto, yo he sostenido que la no existencia de un contrato de prestación de atención médica no exime su responsabilidad derivada de la obligación de brindar este servicio a la población reclusa, tanto condenada como los individuos privados preventivamente, como lo señala la sentencia T233 de 2001 y se reafirma en la sentencia T190 de 2010, que establece que el derecho a la salud incluye el derecho a recibir este servicio sin dilataciones en base a un servicio integral. Adicionalmente, en esta sentencia, conjuntamente con la T185 de 2009, yo anulé como justificante de la no pretensión de la atención médica requerida la demora de los trámites administrativos al ser considerada esta prestación como deber del Estado por la relación especial de sujeción del reo. No obstante, en la misma sentencia doy un paso atrás en la inclinación que venía definiendo con mis pronunciamientos anteriores, al responsabilizar a las EPS de los pormenores sucedidos en la atención de los reclusos. Es decir, la prestación de la atención médica es prestada por la EPS y como consecuencia debe responder con los daños ocasionados durante dicha prestación. Sin embargo, si el Estado debe garantizar un servicio integral, debería ser responsable o por lo menos velar por la calidad y los incidentes derivados por él. Por esta razón, este último pronunciamiento mío ocasionó revuelo y posteriormente fue modificada mediante la sentencia 377 de 2012, en la cual yo retomo mi posición garantista del derecho a la salud de la población reclusa, asegurando el acceso a los servicios incluidos o no en el POS, Plan Obligatorio de Salud. Es decir, con esta decisión yo decido incluir en el acceso a la salud los tratamientos que se consideran anteriormente cuestionables como, por ejemplo, los odontológicos, de ortodoncia, fisioterapéuticos, entre otros. Como consecuencia de todos los planteamientos realizados anteriormente, yo, la Corte, reconstituyo mi posición en las sentencias T849 y T388 de 2013, las cuales se pueden considerar como sentencias hito por su relevancia en la forma como se resuelven las problemáticas derivadas del derecho a la salud de la población reclusa.
Es decir, en estas dos manifestaciones hago un recuento de los argumentos del estado de cosas inconstitucionales que he defendido en esta línea, adaptándolos a la realidad que se vive actualmente en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, donde se tienen en cuenta condiciones particulares más recientes como los problemas producidos por el abismal hacinamiento de los centros penitenciarios. Finalmente, después de definida e implementada mi postura frente al estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, se añaden aspectos relacionados a algunos aspectos particulares de las condiciones de los centros penitenciarios con la protección de los derechos fundamentales a la salud, la vida digna, la igualdad y la dignidad humana de la población reclusa. En la sentencia T-268 de 2017 introduzco el debate en la importancia de una alimentación adecuada y suficiente como parte de las condiciones que se deben propiciar a las personas privadas de la libertad. En este orden de ideas, tutelo el derecho a la alimentación como conexo al derecho a la salud, al ser considerada esta como carácter necesario para la vitalidad de los individuos que se encuentran en estos centros. Finalmente, después de definida e implementada mi postura frente al estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, se añaden aspectos relacionados a algunos aspectos particulares de las condiciones de los centros penitenciarios con la protección de los derechos fundamentales a la salud, la vida digna, la igualdad y la dignidad humana de la población reclusa. En la sentencia T-268 de 2017 introduzco al debate la importancia de una alimentación adecuada y suficiente como parte de las condiciones que deben propiciar a las personas privadas de la libertad. En este caso, en este orden de ideas, tutelo el derecho a la alimentación como conexo al derecho a la salud, al ser considerada esta como carácter necesario para la vitalidad de los individuos que se encuentran en estos centros. Esta adición confirma la adaptación del derecho a la salud a la actualidad como se propuso en la sentencia T-388 de 2013. Adicionalmente, marco otro considerable precedente en la T-267 de 2018, reiterando la jurisprudencia basándome en la implementación del concepto de mínimos constitucionalmente asegurables para la población reclusa. En otros términos, reconozco los supuestos que he mantenido en mi línea decisional como asegurables a un nivel jerárquico de la Constitución. Asimismo, reconozco la tutela en estos casos como mecanismo transitorio con el objetivo de evitar la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable correspondiente al requisito de subsidiariedad de esta acción. Esto último permite, de la misma manera, reconocer el derecho de petición como derecho intocable de la población reclusa. En la sentencia T-044 de 2019, confirmo que en ningún supuesto se puede alegar la no prestación de esta atención médica, alegando falta de presupuesto, demoras en trámites o en tratamientos poco relevantes, al ser considerado como un servicio integral que se debe posibilitar de manera continua, es decir, sin dilataciones. De igual manera, se determinan que las condiciones de los centros penitenciarios derivados de la higiene y la salubridad, supuestos que se encuentran afectados por el hacinamiento, son indispensables para la efectiva protección de los derechos a la salud, vida digna, igualdad y dignidad humana. Como primera medida, yo, la Corte Constitucional, considero pertinente definir los escenarios constitucionales derivados del derecho a la salud de los individuos privados de su libertad. Como primera medida, he abordado ese derecho en cuestión partiendo de la existencia de su relación con las condiciones mínimas de alimentos. Es decir, no podemos pretender que estas personas se encuentren en un estado saludable sabiendo que su alimentación es precaria. Por otro lado, he introducido el debate de vulneración del derecho a la salud, los supuestos en los cuales el servicio de atención médica no ha sido brindado. Este supuesto se debe diferenciar de los casos en los cuales dicho servicio no se ha producido dada la poca relevancia del tratamiento médico en cuestión. Finalmente, en determinados casos he analizado la procedencia de la tutela, ya que la vía jurídica que considero pertinente para respaldar este derecho es el de petición. Sin embargo, como mecanismo transitorio analizado posteriormente, la acción de tutela procede con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Ahora bien, luego de haber conocido las estadísticas, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y las obligaciones estatales en un plano tanto nacional como internacional respecto al derecho de la salud en los centros penitenciarios y carcelarios, cabe concluir que este derecho, en conjunto con derechos conexos como la igualdad, vida digna y dignidad humana, continúa siendo violado de manera sistemática y progresiva, a pesar de las reiteradas veces en que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional. Ahora bien, luego de haber conocido las estadísticas, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y las obligaciones estatales en un plano tanto nacional como internacional respecto al derecho de la salud en los centros penitenciarios y carcelarios, cabe concluir que este derecho, en conjunto con derechos conexos como la igualdad, vida digna y dignidad humana, continúa siendo violado de manera sistemática y progresiva,
a pesar de las reiteradas veces en que la Corte ha declarado el estado de cosas inconstitucional que se vive en las cárceles, donde el hacinamiento, la pésima infraestructura, la deficiente asistencia médica y el mal manejo administrativo conllevan a un inminente detrimento de la salud de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, frente a esta problemática, las diferentes entidades estatales no han ido más allá de tirarse la pelota frente a la responsabilidad o aludiendo a la falta de presupuesto para cumplir con los servicios médicos requeridos por los internos. Se ha visto que a pesar de que la Corte reconoce esta grave problemática, la realidad no cambia pese al gran número de sentencias que se han venido dando para mejorar el estado de cosas inconstitucional. Con las cosas puestas sobre la mesa, se puede afirmar que realmente el Estado no ha brindado soluciones eficaces y eficientes para aliviar esta problemática que lleva años presente y que continúa agrandándose con el paso del tiempo. Como quien dice, si eso no se ve, no tiene por qué afectarme o preocuparme. Las soluciones que brinda la Corte Constitucional no deben limitarse a la emisión de sentencias, sino que deben materializarse en las actuaciones de las diferentes entidades del Estado, como lo son el IMPEC y el Ministerio de Justicia y de Salud.